bienvenido familia. Vamos a empezar ese servicio adorando a Dios. Amén. Cuando saben que Dios está contigo, por favor, donde están, se pueden levantar o levanta tus manos y adoran conmigo. Amén. Lo único que puedo hacer es
Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Tuvimos un buen tiempo en adoración y se pudo sentir la presencia de Dios. Y ya quiero entrar en el mensaje que Dios me ha dado para su vida hoy. Mira, hazme el favor, comparte esta transmisión en YouTube, hermanos, y vamos a tratar de hacer crecer este estudio bíblico que estamos haciendo cada miércoles, hermanos, en línea. Y tal vez pronto vamos a poder regresar a la iglesia los miércoles, pero hasta que tenemos permiso para hacer eso, vamos a seguir haciendo esto. Los quiero invitar el domingo. Este domingo vamos a tener a un mentor mío, padre espiritual, el pastor John García. Él va a estar predicando con nosotros, hermanos. Si usted no quiere perder el servicio, sea en vivo o en línea, hermanos, aquí en el campus o ahí en su casa, mira, no hay duda en mi mente que Dios tiene palabra para su vida. También tenemos el Trunk or Treat evento, hermanos. Mira, muchas cosas increíbles están sucediendo. El domingo de resurrección vamos a tener ya en 2 semanas. Y mira, estamos bien ansiosos de ver un mover del Espíritu Santo ese domingo. Así que, hermanos, queremos que sean parte de lo que Dios está haciendo hoy en día en Sendero Life Center. Mira, su vida jamás será igual. Mira, vamos a orar y luego vamos a empezar con el estudio. Únase conmigo en oración. Padre, te doy gracias. Thank you, God. Gracias por tu amor, tu perdón. Gracias por el poder del Espíritu Santo que puedo sentir en este momento y que puedo sentir, Señor, Señor, todos los días, Señor. Gracias que estás con nosotros. Espíritu Santo, pido que tú iluminas nuestra mente para poder entender lo que el Espíritu quiere decir. Y antes de entrar en el estudio, quiero bendecir cada, Señor, oyente, cada persona que está viendo, Señor, de su casa, de cualquier lugar donde están. Declaro un mover del Espíritu Santo en ese lugar. Te doy toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, ¿por qué no abre su Biblia al libro de Lucas? Si usted puede, libro de San Lucas, capítulo 12. El tema hoy de que quiero hablar es discerniendo crisis. ¿Qué es una crisis? ¿No? Es un problema que de un momento a otro te ataca, te viene a tu vida. Y cuando hay crisis, como es fácil empezar a tener ansiedad, afán, temor, no saber qué hacer porque no estabas preparado para el crisis. Pero hoy quiero hablarles acerca de cómo podemos discernir el mover de Dios a través de una crisis, porque Dios siempre está moviéndose en crisis o en bendición. So vamos a ver, y mira lo que Cristo dice en Lucas 12:54. Ahora, quiero compartir este mensaje. Creo que Dios, en verdad, el mensaje se va a convertir en un sermón para un domingo, hermanos. Pero mira en Lucas 12 lo que dice la palabra. Jesús hablando a la multitud. Dice, luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¡Wow! Aquí Jesús está reprendiendo a la multitud. Entre esa multitud de gente había líderes, teólogos, fariseos, hermanos, personas comunes, ¿no? Y Cristo les da una reprensión y dice, mira, ustedes pueden interpretar o discernir el viento, pueden discernir el cielo, pero ¿cómo es que no pueden discernir tiempos espirituales? ¿Cómo es que no pueden discernir lo que yo estoy haciendo? En ese contexto, él estaba diciendo, mira, ustedes pueden interpretar el clima, pero no pueden interpretar que el Mesías ha llegado para salvar a sus vidas y cambiar jamás, para siempre, todo el mundo. Y mira,
si vamos a tener éxito en esta vida espiritual, entonces usted y yo vamos a necesitar discernimiento espiritual. Alguien ponga amén ahí en el chat. Mira, como ustedes saben, nosotros estamos viviendo en tiempos muy difíciles. En febrero fuimos introducidos a una enfermedad, un virus llamado coronavirus, COVID-19 como dicen, que tenía la posibilidad de matar a mucha gente. Y si ustedes como yo decía entre mí, nunca va a llegar a nosotros, es algo de China, es algo de Europa, eso no va a llegar a Moses Lake ni a mi vida personal. Pues ahora si avanzamos 2 o 3 semanas después, llegó a Washington, llegó al área de Seattle y empezó a difundirse o desparramarse en todos los Estados Unidos, y entre 6 a 7 meses más de 200,000 personas han muerto por causa de este virus. Yo nunca en mi vida pensaba que iba a vivir durante una época como esta. Unas semanas después, en marzo, la economía fue cambiada. Lo cerraron. Tuvimos que tener cuarentena, hermanos, y mover la iglesia en el internet online. Y algunos cristianos, si vamos a ser verdaderos, si vamos a decir la verdad, no han sobrevivido físicamente y no han sobrevivido espiritualmente. Wow. Yo personalmente he tenido amigos que han muerto por causa de coronavirus. Pero aquí está el problema, hermanos. Mis amigos que han muerto de coronavirus están con el Señor. Pero también tengo amigos que han muerto espiritualmente, que si mueren físicamente, tal vez no llegarán al cielo con Cristo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Es tener esa relación con el Señor y tener discernimiento, hermanos. Esta crisis ha forzado a iglesias y pastores a ser creativos, hermanos. ¿Cómo vamos a responder a esta crisis? Algunos han querido resistir, otros han querido seguir adelante, hermanos. Y ha sido en verdad algo bien difícil para este hombre y para muchos pastores en todo el mundo. Pero si yo empiezo, hermanos, a analizar la historia y analizar crisis a través de los años, en mi mente yo voy para atrás 2000 años al tiempo antes que nació Jesucristo. Y cuando Dios quiso preparar al mundo para la venida de su Hijo, Él usó 2 naciones mundiales, 2 ejércitos grandes que iban a venir a perseguir a los judíos. Los usó Dios, hermanos, para preparar literalmente la venida de su Hijo. Por ejemplo, los griegos vinieron y ellos empezaron a dominar toda la tierra, hermanos. Y una de las cosas que hizo Alejandro el Grande, el emperador griego, es que él quiso tener un lenguaje común en todo mundo. ¿Qué hizo él? Cuando los griegos fueron para derrotar una tierra, lo que hacían es que se quedaba ahí una persona para enseñar la cultura griega a ese lugar, esa tierra, esa región. No solamente la cultura, pero el lenguaje común que se llamaba koine griego, que significa el lenguaje común. Todo el mundo de repente empezó a hablar el griego. Años después vienen los romanos. Y los romanos conquistan, hermanos, a los griegos y empiezan a conquistar todo el mundo. Y ellos hicieron 2 cosas muy importantes para el evangelio, ¿no? Es que empezaron a inventar caminos o hacer caminos que se llamaban caminos romanos. Caminos, hermanos, que jamás se habían visto en ese tiempo. Caminos, hermanos, para que la gente pudiera caminar de una ciudad a otra ciudad. Caminos grandes. Y no solamente eso, pero empezaron a difundir
Pax Romana, que significa paz romana, que en toda la región había una paz increíble. Mira, quiero que usted vea algo. Viene persecución, los griegos empiezan a dominar a los judíos, pero al hacer eso, ellos dan su lenguaje a los judíos. ¿Okay? Y luego vienen los romanos, ellos crean caminos romanos y Pax Romana para tener caminos de Jerusalén hasta todo el mundo. Acuérdase usted que Dios está detrás de todo. Él está obrando cuando no pensamos que está obrando. Quiero que usted sepa que ahorita Dios está obrando. Y en las cosas que parecen malos o negativos, usted tiene que entender que Dios no malgasta nada, hermanos, y Él usa todo. Para preparar entonces la venida de su Hijo, Dios usó a los enemigos de Israel para preparar el mundo para el Evangelio. Un lenguaje para las Escrituras. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y caminos para llevar el Evangelio, caminos que el apóstol Pablo y Lucas y Silas usaban para ir a establecer iglesias en todo el mundo, hermanos. Dios usó esa crisis en aquel entonces para preparar el mundo para la venida de su Hijo y para la expansión del reino de Dios. Wow. Dios usa crisis para su beneficio. Ahora vamos a avanzar 30 años. Jesús muere y resucita. Y antes de irse al cielo, está con los discípulos y con 500 personas en una montaña. Y Él dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Hechos 1:8, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les dice a estas personas que el bautismo del Espíritu Santo iba a dar poder a la gente para que sean testigos. Primero en Jerusalén, que significa localmente, y luego Judea y Samaria, que fue regional, y luego hasta los confines de la tierra mundial. Cuando Él dijo eso, Él dijo, ustedes van a testificar de mi poder y mi amor primero en su barrio, primero en su ciudad, primero en su comunidad, pero no se van a quedar ahí, sino que van a salir de la comunidad hasta la región, expandir mi reino en toda la región, pero no van a terminar allí, sino que van a ir a todo el mundo, y les he dado un idioma y les he dado caminos romanos para poder avanzar la expansión del reino de Dios. Wow, hermanos. Cuando yo veo eso, when I take a step back and look at that, cuando yo veo eso, yo veo que Dios estaba usando aún a sus enemigos para el beneficio del Evangelio de Jesucristo. Aquí está el problema. La iglesia, después de unos años, se puso muy cómoda. Les encantó el sentimiento de paz y de gozo, viendo milagros, hermanos, ahí en Jerusalén. Milagros como un día Pablo está predicando, hay un joven llamado Eurícus, hermanos, y él se duerme, está sobre una ventana y cae 3 pisos a su muerte. ¿Y qué hace Pablo? En vez de reprender al muchacho por dormir, que mucha gente hoy en la iglesia duermen, yo los veo mentirosos, yo los veo. Pero en vez de juzgar a la gente, Pablo levanta a ese hombre de la muerte. Milagros así como ángeles dando liberación a Pedro cuando él estaba en la cárcel. Vemos muchos milagros, hermanos, que estaban sucediendo, pero la gente se olvidó de Hechos 1:8. Salir a testificar de mi poder y mi amor a Jerusalén, a Judea, Samaria y los confines de la tierra. Entonces, de repente, en el libro de Hechos,
escuchamos y leemos de una persecución, hermanos, que viene del gobierno, hermanos, que querían matar a los cristianos. No solamente el gobierno, pero los judíos, los fariseos querían matar a los cristianos. Llegó persecución a la iglesia. ¿Y qué pasó? Empezaron a huir de Jerusalén, huir de los que los querían matar. Empezaron a salir a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra, pensando que estaban huyendo, pero en verdad Dios los estaba mandando. Wow. Did you see that? En vez, hermanos, de ellos pensar, porque estaban pensando, estamos huyendo, pero no era que estaban huyendo, Dios los estaba enviando. Y ellos van a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, y mientras que iban, ellos testificaban del poder de Dios, y el mensaje del evangelio empezó a difundirse por toda la tierra. Pero ¿cómo es el patrón en la iglesia? Que después de unos años de mucho éxito y poder y milagros, prodigios y señales, la iglesia una vez más se puso muy cómoda y cayó en rutina y reglas. Y por más de 1000 años, hermanos, la iglesia empezó a ser una organización en vez de un organismo. Empezó a tener mucha regla, mucha liturgia, muchas cosas grandes que no tenían nada que ver con la fe. Y en el año 1500, hermanos, la iglesia se había hecho muy corrompida. La Biblia solamente podía ser leída por sacerdotes y fue escrita solamente en latín. Nadie podía leer la palabra de Dios sino solamente los educados y solamente los sacerdotes. Y si querías escuchar la palabra y leer la palabra, usted no podía hacerlo en casa. Tenía que ir y estar bajo los sacerdotes para escuchar la palabra de Dios. Había mucha opresión. Estaban vendiendo indulgencias. En otras palabras, si yo quería pecar, podía dar cierto dinero a la iglesia y ellos me perdonaban. Hermanos, wow, qué corrupción. Estaban enseñando fe por obras, o salvación más bien por obras, y una fe muerta. Ahora, aunque las cosas eran muy malas, unos años antes, Dios levanta a un hombre llamado Johannes Gutenberg. Y este hombre alemán inventó lo que se llama el printing press, la prensa. Y él, hermanos, pudo imprimir 200 Biblias en latín en solo unos días, hermanos, para poder difundir la palabra de Dios, hermanos. Fue la invención más grande en esa época, la prensa, hermanos, the printing press. Ahora, aquí está el problema. Él imprimió la Biblia en latín, pero nadie podía leer latín porque estaban viviendo en Alemania. Y solamente los religiosos, los sacerdotes, los líderes de la iglesia podían dar eso y leer. Y aprendemos algo muy importante aquí, hermanos. En cualquier momento que una iglesia quita el poder del individuo y se lo da todo poder al líder de la iglesia, hay problemas. Déjame explicarlo de esta forma. Si yo les dijera, ustedes no pueden escuchar a Dios sino por mi voz, solamente por mi voz, hazme el favor y quítame de esta iglesia. Usted tiene la capacidad y honor y derecho de escuchar a Dios ahí en su casa directamente. Ok. So ahora la iglesia está corrompida. Dios levanta a Gutenberg para hacer el printing press, para imprimir Biblias. Y acuérdase cómo Dios está trabajando detrás de las escenas, hermanos.
haciendo cosas. Unos años después, Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero, Martin Luther. Martín Lutero está molesto con la iglesia y algo adentro de él estaba diciendo, esto no está bien. Tú tienes que hacer algo, hermanos. Y él empieza a hacer un documento llamado el 95 Tesis. Y en esa tesis, hermanos, él declara que la salvación viene por fe y no por obras, hermanos. Y él fue y lo puso en la puerta de la iglesia en aquel entonces y dijo a los sacerdotes y a los líderes, esto lo que ustedes están haciendo es pecado, no está bien. Dios nos ha dado libertad. Nosotros sabemos que hay salvación por medio de fe en Jesucristo y no por obras. Si yo quiero recibir perdón, yo puedo ir directamente a Él para recibir. Yo no necesito a alguien para que se ponga en medio de mí y de Dios. Solamente hay uno llamado Jesucristo que es nuestro mediador. Y wow, la iglesia se enojó. Que aunque él era teólogo, sacerdote, líder y autor, hermanos, la iglesia se enojó. Pero mira lo que hace él. Él va con Gutenberg y Gutenberg imprima el 95 Tesis. Y en 17 días imprimió más de 200 copias en alemán. Wow, en German. Y toda la gente hablaba ese idioma. Y de repente Martín Lutero, que fue echado fuera de la iglesia, Dios empieza a usarlo para que la gente despierta, hermanos, de su estado de estar dormidos, hermanos. Y él tradujo la Biblia en alemán y ahora cualquiera persona podía leer la palabra de Dios. Él inició la reformación y Dios lo usa para revolucionar a la iglesia. Wow. Mira cómo Dios una vez más usa crisis para levantar a alguien que haga una diferencia. Vamos a avanzar ahora 400 años y una vez más, mira, ya mero termino. Y una vez más, la iglesia se ha dormido. La iglesia en los Estados Unidos se había vuelto muy racista. Los anglos con los anglos, los hispanos con los hispanos, los afroamericanos con los afroamericanos, los asiáticos con los asiáticos, y nadie se mezclaba. Y la iglesia paró de ser un organismo que estaba cambiando vidas. Pero de repente, en el año 1906, Dios levanta a un afroamericano llamado W.J. Seymour, que podía ver solamente de un ojo y ciego en el otro. Y Dios lo usa, hermanos, para predicar el mensaje de sanidad, de liberación y de unidad. Y en Azusa, California, sucede un avivamiento que cambió toda la historia de las iglesias, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Porque en esa iglesia, anglos, afroamericanos, asiáticos e hispanos, todo mundo vinieron juntos para adorar a Dios. No importaba el color de tu piel, hermanos. Uno llamado Frank Bartleman dijo, la línea de color fue lavada por la sangre de Jesucristo, hermanos. Y la gente vino a esa iglesia liderada por W.J. Seymour. Ellos fueron sanados, vieron milagros, prodigios, señales. El Espíritu Santo caía en ese lugar. La gente hablaba en lenguas. Y ahora esta iglesia empezó a enviar misioneros a todo el mundo. Por ejemplo, si alguien empezó a hablar en lenguas en China, enviaban a esa persona a China para predicar en lenguas. Y hay evidencia allá en esas tierras que la gente aceptó a Cristo por causa del movimiento de Azusa. Wow, hermanos. Wow.
Y esto dio luz a nuestra iglesia, las iglesias pentecosteses, iglesias carismáticas, hermanos. Pero después de años, hermanos, una vez más, la iglesia se ha hecho cómoda. La iglesia perdió su ánimo para ganar almas. Perdió su propósito de difundir el evangelio. Perdió la oportunidad, hermanos, de ser una iglesia explosiva y se convirtió en una iglesia de reglas y de rutina. Entramos en 2020 y encontramos COVID-19. Puede ser que una vez más Dios está dejando la persecución venir a los Estados Unidos y a este mundo para despertar a su iglesia. Puede ser que Dios está detrás viendo todo y Él no es el creador del coronavirus, hermanos, porque Dios no puede crear algo negativo y algo feo, hermanos. Es el enemigo detrás de todo esto, pero puede ser que Dios quiere usar esta época, este virus, para despertar a la iglesia. ¿Qué van a decir los libros de la historia de nosotros? ¿Pudimos discernir los tiempos? ¿Pudimos, hermanos, aprovecharnos del momento? ¿Dejamos a Dios usarnos, hermanos, al usar la tecnología y ser una iglesia creativa para alcanzar las naciones? Puede ser que solamente Dios no quiere que nos quedemos en Jerusalén, que es Moses Lake. Que Él quiere que salgamos de Moses Lake, que es nuestra Jerusalén, o Otelo, que es nuestra Jerusalén. Y puede ser que Dios quiere que salgamos nosotros de esta región a Judea y Samaria, que es el noroeste, Washington y Oregon, Idaho. Puede ser que no solamente Dios quiere que vayamos nosotros a esos lugares, pero también a los confines de la tierra. Y puede ser que a través del internet y video y la tecnología y la crisis de coronavirus, para expandir el reino de Dios. Puede ser, hermanos. Puede ser que por causa de este virus nosotros como iglesia, jamás pensaba yo que iba a tener personas en Australia viéndonos, pero cada domingo hay personas allá viéndonos, o en Nueva York, o en la Florida, o en Texas, o en Michoacán, México, en Guatemala, El Salvador. Personas por causa de coronavirus están viendo la prédica del evangelio de Jesucristo desde Moses Lake, Washington. Wow, increíble, hermanos. Yo no quiero llegar al cielo y ver a Jesús decirme: Mike, no te aprovechaste del momento, no pudiste discernir la crisis. Yo creo, hermanos, mira, estamos en un tiempo muy político. Sabemos que en 2 o 3 semanas vamos a ver tal vez un cambio, una transición o el seguir el movimiento actual. No sabemos, pero sí sé una cosa: ninguna de esas cosas deben de afectar la expansión del reino de Dios. Y usted es parte de eso. Don't you dare sit there comfortable anymore. Dios nos está llamando la atención. Tenemos que discernir la crisis y ser parte del gran avivamiento que viene a este mundo. Hermanos, quiero que sepan que yo les amo. Y cuando predico muy directo es que Dios pone eso en mi corazón. Les amo. Pero yo creo, hermanos, que estamos en un tiempo muy oportuno ahorita. Que nosotros podemos ser una iglesia poderosa a través de tecnología y en persona.
que Dios puede usar ambas cosas para expandir su reino. ¿Estás listo? Porque los necesitamos en este ejército. Amén. Yo no soy el apóstol Pablo, no soy Martín Lutero, no soy W.J. Seymour, solamente soy Mike Alvarado, pero estoy dispuesto a liderar algo que yo creo Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Vamos a orar, hermanos, y mira, los veo este domingo, hermanos. Wow, I'm looking forward to Sunday. Estoy anticipando un gran mover del Espíritu Santo este fin de semana. Oren conmigo. Padre, una vez más, gracias por este tiempo de estudio. Señor, alguien me está viendo que se siente desanimado, Señor, y están dudando el mensaje, pero Señor, se han quedado viendo. Y pido por esa persona que tú, oh Dios, los animes, que tú los bendices y que tu espíritu cae sobre ellos. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por tu sanidad divina y gracias por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a tomar tiempo para hacerte esta pregunta. Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, háblame. ¿Qué debo hacer durante este tiempo? Ciertamente, oh Dios, no debo de quejarme. ¿Qué es, oh Dios? ¿Qué es lo que quieras de mí? Usa mi vida, oh Dios. Mira, si usted puede, hermano, levante su mano ahí donde usted está. Repite estas palabras conmigo. Dios, usa mi vida. Dios, usa mi vida. Así es, oh Dios, así es. Usa mi vida, Dios. Úsame. Cámbiame. Transfórmame, Señor. Hazme diferente. Despiértame, oh Espíritu Santo, para que haga yo una diferencia en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y tal vez diríamos, pero ¿quién soy yo para ser usado? Y Dios te dice, eres mi hijo amado y te he ungido para hacer cosas mayores de lo que tú piensas. Gracias que tú has puesto la grandeza en cada uno de tus hijos. Y pido y aún profetizo que en los últimos 2 meses de este año esa grandeza va a saltar y va a salir para hacer proezas. Gracias te doy, Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, les amo. Los vemos el domingo. Estamos con ustedes de alma y de corazón.